todos, queridos oyentes de Radio La Mujica, ¿cómo están? Acá estamos una vez más arrancando un programa de 100 años de amor, el número 25, Bodas de Plata. Nos falta un poco todavía a llegar a los años de seminario en cantidad de programas, pero parece que vamos en ese camino. Joaco, ¿cómo estás? Hola Leito, buen día. Así es, las Bodas de Plata de los 100 años de amor del seminario. Bastantes programas hicimos ya, ¿eh? Bastantes programas, ha pasado bastante gente ya por la mesa. Y se va dando sobre todavía la marcha. Todavía nos queda gente. Sí. Gracias a Dios hemos hecho un poco de planificación y Eso. tenemos, bueno, va a haber sorpresas. Va a haber sorpresas. No se las pierdan. Pero también es algo que se va dando sobre la marcha. Planificamos, pero a veces Sí. va surgiendo. Y Va bueno, surgiendo. Por eso Eso toda la también está semana bueno. Sí. pudimos mantenernos firmes. Y hoy también es el día de San Ramón, hoy 31 de agosto. San Ramón, que no me acuerdo mucho su historia, creo que fue un mercedario, si no me equivoco, un religioso de Edad Media, y que da nombre a nuestra casa en Tandil, la estancia en la que tenemos nuestras vacaciones, donde el seminario tiene una casa que es de retiros, pero que la usamos nosotros para nuestras vacaciones y los retiros del verano. Está bajo el patrocinio de San Ramón, así que un día también especial dentro de este año de los 100 años. Que ya hemos hablado bastante sobre las vacaciones, el veraneo de los seminaristas en Tandil. Así es. Y bueno, tenemos un invitado, como todos los programas, alguien que nos va a acompañar, en este caso, alguien que tiene un rol único, que puede ser a lo sumo uno a la vez. O ni siquiera los obispos cumplen con eso, porque puede haber más de un obispo, siempre hay más de un obispo involucrado en la formación, pero no hay más de un rector. Por eso estamos acá con el padre Andrés Magliano, que tiene este cargo ya desde hace algunos años. Cargo, no me gusta mucho la palabra, más bien servicio, dentro de sus tareas como sacerdote. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, es una tarea especial. Primera definición. Sí, en realidad no digo que me siento coaccionado, porque como nosotros vivimos con los que estoy viviendo con los que me están entrevistando, muchas cosas no puedo inventar, ¿no es cierto? Pero no, contento, sobre todo por el proyecto que están haciendo, que me gusta mucho y alegre de participar. Gracias. Y bueno, queríamos empezar a preguntarte tu historia de vida, dónde naciste, cómo fue un poco tu vida antes de entrar al seminario y cómo fue la decisión, a qué edad. Bueno, mis padres nacieron y se criaron en La Plata, pero por razones de trabajo mi papá fue a trabajar a una fábrica a San Nicolás de los Arroyos, al norte de la provincia de Buenos Aires. Ahí nací yo y me crié en el barrio de esa fábrica hasta los 8 años. Luego mi papá cambió de trabajo y volvimos a La Plata, específicamente a Villa Elisa, un hermoso lugar a las afueras de la ciudad de La Plata. Y ahí me crié. Fui a un colegio a Citibel, después fui a la Universidad Nacional y a los 22 años entré al seminario. Me ordené a los 30 y ya llevo 26. Soy compañero de curso de Monseñor Gabriel Mestre, hicimos los 8 años juntos. Fernando Mendoza. Y varios más. Y varios más. Marcelo, Henry. Marcelo, Henry. Sí. ¿Qué estudiaste? Estudié abogacía en la Universidad Nacional. ¿Y te recibiste? No, estudié 4 años nomás, pero... Casi. No me faltaba tanto, pero incluso Museo Cuarrachino cuando me recibió me pidió que me reciba y yo le pedí un plazo y después ese plazo se extendió y no se concretó. No, la verdad que cuando hice el cambio ya me di cuenta que el otro no era tan compatible. Sí lo es, hay sacerdotes abogados incluso que Obvio, sí. se dedican a aspectos del derecho canónico, pero bueno, la verdad que como me ayudaron a ver el sacerdocio, como me acompañaron, quería estar totalmente abocado a otro tipo de tareas, a lo que Dios me pida, pero bueno, sin encasillarme yo mismo con un título. ¿Cuarrachino era obispo auxiliar, rector? No, él era el obispo titular. Ah, titular. Sí, Cuarrachino estuvo en La Plata y después se fue a Buenos Aires. En el 88, 89. 89. Ahí decidiste entrar. En el 89 entramos. ¿Y cómo fue tu discernimiento? ¿Que hubo algo que disparó, algo que venías pensando? Bueno, en realidad
no sé si fue un hito así tan puntual. Me pertenecía a un grupo de jóvenes, así un grupo de jóvenes parroquial, que teníamos muchas tareas, sobre todo teníamos grupos a su vez de adolescentes, organizábamos campamentos, y trataba de darle una impronta así de diálogo, de acompañamiento de los grupos y personalmente de un crecimiento integral, y eso me hizo ver la importancia que tenía la educación. Entonces mi primer movimiento fue orientar el estudio del derecho hacia la docencia, y después en este trato entre pastoral y también yo trabajaba en un juzgado y viendo los problemas del mundo, vi que la educación, vamos a decir, escolar o académica era fundamental, pero que había una educación más de fondo, que era la educación del corazón, el acompañamiento en el crecimiento del corazón, y eso lo fui madurando hasta que me di cuenta que podía aportar en eso, que Dios me llamaba a eso. ¿Y tu paso por acá por el seminario, cómo lo evalúas así en el rasgo general? ¿Quién estuvo rector cuando vos? Yo tuve los 8 años como rector a Monseñor Garlati. Uh-huh. Los 3 primeros años los hicimos en la Casa de los Hornos y los otros 5 acá. Fue muy cambiante, cambió mucho el seminario a lo largo de ello. Si tuviese que mirar el seminario, diría muy cambiante, con momentos muy lindos, muy gratificantes, creo que educativos, y otros de sufrir, que también fueron educativos en otro sentido. Hubo cambios así, claro, de formadores, éramos muchos, a veces pasaba que no había tanto conocimiento de las personas que entraban, entonces por momentos se puso complejo, que ahora a la distancia lo veo todo como providencial, también no solo para mi tarea, sino de rector, sino el sacerdocio, como es tan importante dos cosas, el trato personal y el ambiente. Nosotros tuvimos algunos formadores muy buenos, muy de Dios, pero casi no se hablaba personalmente. Claro. Casi no. Yo con mi rector, que lo recuerdo con mucho cariño, hablé una sola vez personalmente, en todo el seminario, ¿no? Era otro estilo. Otro estilo, claro. Y bueno, de algún modo nos hacía un poco más recios, pero después, y viendo que había una falencia en eso, y el otro aspecto, que el ambiente comunitario tiene mucha injerencia en la formación, ¿no? Así que, yo le recuerdo con muchísimo cariño. Yo me acuerdo cuando Monseñor Aguirre me envió por primera vez al seminario, lo primero que me preguntó antes era si yo recordaba con gratitud el seminario. Después eso lo entendí con el tiempo, claro, porque cuando veo sacerdotes que salen agradecidos, es como algo sano. Cuando veo sacerdotes que salen heridos, digo, mira, yo les suelo decir, cura esto porque te va a pasar boleta. Y por lo que has nombrado a veces en algunas homilías, te he escuchado hablar, y también por los años en los que viviste cuando decidiste entrar al seminario, marcó mucho también tu vida eclesial San Juan Pablo II. Totalmente. Como joven, supongo, y después cuando entraste también toda la edad. Si querés un hito de donde me empecé a plantear el seminario, la vocación sacerdotal, fue en la 9 de julio, cuando vino Juan Pablo II. Claro. Jornada Mundial de la Juventud, Buenos Aires. Domingo de Ramos, estábamos ahí. Entonces la lectura era el ciego de Jericó, y todavía me acuerdo literalmente al Papa que empezó a decir: Señor, que vea cuál es tu voluntad para mí, para toda la vida, que vea cuál es mi vocación, como laico, como matrimonio, como religioso, como sacerdote, puso. y a partir de ahí, me pareció que era eso, una llamada, con un poco de resistencia, pero bueno, gracias a Dios
Qué fuerte ese evento. Muchas veces he escuchado gente de la época contando que estuvo en esa celebración, en ese evento, ¿no? La visita del Papa. 86. 87. ¿no? 87. Y cuánto ha marcado toda una generación también, parece, ¿no? Juan Pablo nos marcó mucho, todo gracias a Dios, este grupo que pertenecíamos, lo que hacíamos sobre todo en las reuniones era leer los discursos a los jóvenes de Juan Pablo II, claro. Los leíamos y los comentábamos, y era una época muy especial, de mucha ebullición. Había vuelto la democracia en el 84, las universidades explotaban de gente, había muchísima gente. Era un momento de como que queríamos cambiar el mundo. Y vino un papa que nos encauzó en cómo cambiar el mundo. Era un papa revolucionario que nos ayudó a encauzar una revolución distinta. Y entonces, sí, nos queríamos comer todo. La civilización del amor. Esa civilización. Imagino, sí. Y incluso en la facultad y todo, era a ver cómo podemos cambiar. Después, pasaron muchas cosas, pero yo creo que la marca quedó y... La esperanza, sí. Sí, la esperanza y además ciertos criterios conceptuales, pero también ir comprendiendo... porque, no me quiero extender en eso, pero nos marcó mucho, de distinto modo, las dos partes del pontificado, ¿no? La segunda parte, la parte sufriente, nos marcó mucho diciendo, esta revolución no se hace moviendo cosas solamente, ¿no? Claro. Es una entrega de vida, tiene mucho que ver con el sufrimiento propio y acompañar el ajeno. Digamos, los últimos días de Juan Pablo nos marcaron muchísimo también. Sí, seguramente. Y entonces pasaron los años, tiempo de estar en el seminario, y una vez ordenado tuviste diversos destinos. Dijiste medio al pasar que volviste después al seminario antes de ser rector. A ver, lo digo rápido, estuve 2 años en Catedral de Vicario, un tiempo hermosísimo, donde en esa época se confesaba mucho la gente, horas y horas de confesión, Semana Santa, los domingos. Pude trabajar mucho con jóvenes, mucho en las misiones arquidiocesanas, un tiempo hermosísimo. Luego me mandaron al seminario, con poca experiencia, tenía 2 años de ordenado, seminario grande, era un momento así de mucho cambio. Estuve ahí casi 8 años. Después me mandaron a una parroquia de barrio de Tolosa, Nuestra Señora de la Luz, que fue la primera parroquia en donde fui párroco, fue como el primer amor. Era solo párroco y extraño. No digo que extraño en el sentido que me quiero ir de acá. Pude gustar el no tener capellanías, ¿no? Claro, estar dedicado para... Tenía una parroquia sin colegio, me la dieron, a ver qué haces. Casado con esa parroquia. Casado con esa parroquia, y entonces a veces no había tanta actividad, era una comunidad hermosa, pero no había tanta actividad entre semana, entonces me dedicaba a caminar. Claro. Iba calle por calle, caminando, saludando, así. Y de a poco fueron surgiendo algunas cosas. A los 2 años y medio me cambiaron, fue un desarraigo grande, pero también uno aprende a crecer en eso. Me mandaron a una parroquia San Francisco de Asís, famosa porque ahí se casó Perón y Evita, se casaron. Pero era una parroquia que hacía muchos años que no vivía nadie. Fui el primer párroco diocesano y estaba prácticamente cerrada, venían los fines de semana a atender. El colegio de la parroquia se lo quedaron los franciscanos, así que era levantar un muerto, literalmente. No sé si puedo decir lo que me dijo Monseñor Aguer. Decilo. Me dice, no sé si vas a poder hacer algo. Pero también fue muy lindo, tengo anécdotas muy, muy bonitas. Voy a contar una cortita porque me parece que sí. No había un joven, eran 5 niños de catequesis, así. Entonces, había mucha gente mayor, yo me dediqué a visitar enfermos. Me encontré con una señorita que le llevaba la comunión, era señorita porque no se había casado, porque era maestra de unos casi 90 años, muy, muy, muy ferviente, muy religiosa, casi postrada. Y entonces le digo,
creo que se llamaba Ana. Ana, yo le tengo que pedir un favor. Dios a usted la escucha más por muchas cosas. Pídale a Dios que tenga un grupo de jóvenes en la parroquia, que a ver si puedo hacer un grupo de jóvenes. Se puso serio y dice, bueno, padre, voy a pedir. Volví caminando, eran 4 cuadras, llego a la parroquia, en el contestador un mensaje. Padre, nosotros somos de un grupo de misioneros de Lincoln que estamos buscando, vinimos a estudiar a La Plata, estamos buscando una parroquia para reunirnos, nos hablaron de usted. Así que a la semana siguiente tenía un grupo de jóvenes. Mirá vos. Increíble el contacto de Ana. Nada, un poder tenía. ¿De Lincoln? ¿De dónde era? De Lincoln. Lincoln. Y después cuando fui a Catedral, que fue mi siguiente destino, la segunda generación de ese grupo de jóvenes fue a Catedral a buscarme ahí. Mirá. Y ahí salió el grupo de jóvenes de Catedral. Claro. Así que todo gracias a Ana. Ana, sí. El poder de la oración y el poder de la oración de los enfermos. Sí, Es sí. si vos decís una de las cosas que de mi vida sacerdotal, me adelanto mucho. El poder de la oración de los enfermos y el diálogo con las personas que van a morir. Son las dos cosas que me han marcado mucho, me han enseñado mucho. No sé si marcado, y no sé si aprendido, pero son dos cosas que uno entiende el sacerdocio de otra manera, ¿no? Uy, estamos para esto, no para otra. Sí, para otra cosa, pero sobre todo para esto. Sobre todo. ¿No? Y Bueno. llegó el tiempo de venir al seminario como rector en el año 2000. De ahí fui a 4 años a Catedral, que también fue un tiempo. ¿Como vicario de vuelta? No, ya párroco. Párroco. Ah, bien. Fue un tiempo también. La catedral es hermosa en los sacramentales, como santuario, tiene mucho de administrativo, de manejo, bueno, pero también tratamos de abrirla a los jóvenes, a los grupos. Fue una época intensa, también la recuerdo con cariño a la catedral. Y después de esos 4 años, Monseñor Aguer me pidió que sea rector, y hace 7 años que estoy acá. Rector y a la vez párroco en la parroquia Nuestra Señora de la Salud. Eso fueron unos 3 años después. Unos 3 años después. La parroquia quedó vacante con algún tipo de problema y bueno, y fui como un poco, eran dos cosas, un poco como parche y otro poco porque en ese momento Monseñor Arguer nos dejó darle una impronta al seminario distinto, apoyado por Monseñor Baisi, que era integrar más las experiencias pastorales en la formación sacerdotal. Y entonces fui a la parroquia porque tenía muchos grupos, muchos jóvenes y quería como un lugar de práctica. Claro. Pero además porque yo tengo una idea de que el futuro sacerdote en algún momento de su vida en la formación tiene que dar catequesis. O sea, tiene que tener el curso completo de catequesis por muchas cosas. Primero porque ahí está la siembra básica de una parroquia en la catequesis. Hay muchas cosas importantes, pero en la catequesis es en donde se da ese verdadero crecimiento. Luego, para entender a las colaboradores y colaboradoras, las catequistas a fondo, y también para aprender a tratar con niños, porque si uno le sabe hablar bien a los niños, después puede hablarle a cualquiera. Y de hecho muchos de nosotros hemos estado en algún momento en la parroquia. Bueno, Joaco le toca este año ahí dando catequesis justamente. A Leo también. Una experiencia, realmente una comunidad muy muy linda, con mucha vida y que se disfruta mucho y se aprende mucho a fogonearse también. Para los que somos por ahí de otro lado, llegar a un lugar nuevo y primeros tiempos en el seminario fue una buena experiencia, en mi caso que estuve en 2º año ya. Sí. Además que son gente con personalidad bien fuerte, entonces no es que llegás y te aplauden. Exacto. Sí. Y eso está muy bien, ¿no? Tal cual. Está muy bien y no digo ganarse el lugar, pero sí saber acompañar, En saber silencio. adaptarse, conocer. Exacto. Y después, bueno, vine acá. Y ahora vamos a seguir hablando de esto. Continuaremos la parte sobre qué significa ser rector, pero antes escucharemos una canción que el mismo Padre Andrés nos ha propuesto. Tienes que encender una luz aunque sea pequeña
Si ella se apaga, este mundo será una tiniebla. Tienes que arriesgarte a creer y no cerrar más tu puerta. Vale la pena su brillo aunque sea pequeña. No permitas que la noche invada tu vida. Hay mucha belleza en vos para que esté escondida. No le niegues a los otros tus ojos, tu amor, tu voz, tu alegría. No te quites libertad ni borres tu sonrisa. Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta. Llenarte los ojos de amor y sembrar cada día. Y verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea. Cuando la oscuridad te lastime muy dentro, deja brillar tu candil que puede ser eterno. Solo podrás ser feliz si te atreves a amar sin medida y sin tiempo, manteniendo la llama encendida a pesar de los vientos. Si te ayudo a cuidar tu pequeña chispa hasta que sea llamarada que dé fuerza y vida, hasta que tu corazón sea un signo de amor para el que camina y seamos muchos los que tengamos la luz encendida. Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta, llenarte los ojos de amor y sembrar cada día. Y verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea. Y verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea. Bueno, escuchábamos esta canción, Signos de Amor, que no tenemos el nombre del autor, que siempre lo encontramos, bueno, en este caso en internet no lo pudimos encontrar. Pero es un clásico. Un clásico conocido, muchas veces hemos escuchado entre los retiros, en las parroquias, en los colegios, y que si alguien sabe quién lo escribió, nos puede mandar un mensaje, así pasamos el crédito, y que acá Padre Andrés nos estaba comentando un poco por qué se te vino a la mente esta canción, enseguida además. El primer testigo que tuve fue la catedral y entonces acompañaba mucho un colegio que está atrás, Sagrada Familia, donde me abrieron muchísimo las puertas, ibas desde jardín infantil hasta secundaria y la cantaba mucho, con muchas ganas, y la última misa que tuve, un poco como despedida, me la cantaron porque sabían que me gustaba, entonces es una cuestión más bien afectiva. Bien, bueno, además que tiene linda letra, linda música. Muy linda letra, muy linda letra. Y Andrés, te quería preguntar, es muy general la pregunta, pero por ahí ya tenés alguna respuesta armada, a veces que te preguntan, ¿qué es ser rector del seminario? ¿Qué tareas principales, sobre todo? ¿Qué hace un rector de un seminario? Sobre todo, claro. A ver, ¿qué hago yo? No lo sé, o sea, ¿qué deberíamos hacer? Mira, cuando me nombraron, yo dije unas palabritas ahí en el almuerzo y
y he intentado que sean un poco mi guía. Después uno no juega en juez de sí mismo. Yo dije ahí que para mí un rector de seminario tiene que ser un sacerdote. Y definirse como sacerdote y actuar, decidir, guiar como sacerdote. Y me parece que eso es lo fundamental. Un sacerdote que tiene una misión especial, muy especial por lo delicada, primero por la grandeza de la vocación en sí misma, pero el respeto que se merece cada persona, y también delicada porque uno es representante del obispo, ¿no? Entonces tiene que también interpretar y seguir los lineamientos fundamentales del obispo, que siempre en líneas generales han sido respetuosos de la impronta que uno le puede poner personalmente. Pero me parece que, no sé si contesta mucho, pero ser sacerdote es poner en contacto con Jesús, ayudar a que se identifiquen las personas con Jesús, estar primero unido a Jesús como el que le tiene que decir qué hacer, ¿no? Yo no sé qué hacer, te lo tengo que preguntar todos los días y a cada momento. Me parece que eso para mí es fundamental. Luego, si se quiere más prácticamente, eso se traduce en coordinar un grupo de formadores, la sintonía entre los formadores es prioritaria, y después el vivir con todos, con los formadores, con los seminaristas, de una forma que genere ese ambiente que estimula a crecer. Estimula a crecer. Lógicamente después tiene tareas como dirigir el Instituto de Estudios, y después tiene otras tareas, si se quiere, importantes, eclesiales, no sé si decir menos gratas, que uno tiene que... burocráticas. No, bueno, eso también, sí, también. Muchas reuniones, pero digo, lo más delicado es que uno tiene que decidir. Claro. Decide nunca solo, siempre en diálogo, primero con el obispo, con los demás formadores, con las distintas instancias, ¿no es cierto? Con lo que ve, oye, convive, pero tiene que hacer un juicio. Lo fundamental es acompañar y ayudar a crecer, pero también hay una instancia de decidir sobre si un joven sigue adelante o no. Eso es delicado, difícil, a veces doloroso, pero lo mismo, si uno es sacerdote, no tiene que mirarse tanto así a lo que le cuesta o no le cuesta, sino el amor a la iglesia y a la persona, ¿no? A veces es difícil entender que las decisiones son para el bien de la persona, ¿no? O sea, poner un peso en alguien que no va a poder llevar, claro, no es misericordia. Exacto. Y vos ya habías tenido experiencia de ser formador. Sí. Eso lo nombramos en la anterior. Sí. Sí. Tuve casi 8 años. Bien. ¿Y sacás así experiencia de otros rectores que has visto? ¿Sacás? Bueno, tuve el rector propio, a Monseñor Garlati, que bueno, él es un hombre muy inteligente, muy estudioso, y era muy buen profesor. Puso una impronta propia de la época que venía, que una fuerte impronta intelectual. Estaban todavía los grandes profesores, nosotros tuvimos muchos de los grandes profesores de los que se habla. O sea, de él y de los formadores, yo lo que rescataba mucho era como una cierta hombría, ¿no? Fortaleza para el trabajo, para las dificultades, un sentido de obediencia a veces, o sea, que ahora, por ahí la cultura de hoy le choca, pero que tenía una fe sólida de fondo. Me parece que hay que valorar eso. Después, en la parte, digamos, de comunicación afectiva, de empatía, tal vez
había una brecha generacional que les costaba. Claro. Después cuando llegué, estaba como rector Alberto Meroni, que él es el que introdujo el diálogo personal en el seminario. Estoy diciendo demasiado, no es tan así, pero desde los rectores lo introdujo mucho y marcó eso. Yo tuve poco tiempo con él. Después vino Monseñor Rodolfo O'Neill, que también estuvo 1 año y medio, poco. Un hombre muy práctico, muy ejecutivo, muy expeditivo. Bueno, esos fueron muy difíciles. Porque había que tomar decisiones difíciles y él tuvo el coraje de tomarlas. Claro. Y después vino Monseñor Caballer, Fernando Caballer, que estuvo 6 años, fue el último que yo tuve, que introdujo mucho también la formación cultural, humanista, de buenos modales, de cosas que uno no se daba cuenta que se acostumbraba así a vivir un poco toscamente, ¿no? Él decía, no quiero que sean sacerdotes que después coman desde la olla, ¿no? Siéntese a la mesa, cosas así que fueron complementarias, también con su formación así muy intelectual, muy cultural. Bueno, de todo saqué algo. Claro. ¿Y cómo es ser rector de los 100 años? Con tanta historia y historia detrás. Bueno, en realidad la pregunta previa es qué impronta se le quiere dar a la formación hoy, qué le quiere dar el obispo. También yo estoy muy en diálogo con Monseñor Mestre, lógicamente que él, la injerencia que tiene es indirecta y sobre sus seminaristas y también de consejo. Pero bueno, la impronta de Monseñor Fernández y lo que personalmente veo hacia donde apunta la Iglesia, que es, ustedes habrán hablado de las áreas de la formación en algún podcast. Sí. Para mí lo central en eso no es un equilibrio, sino que cada área esté al servicio de la otra, volcándose a la otra, recibiendo y dando, ¿no? Cuando uno quiere hacer un equilibrio hace un esquema y la vida no es esquema. Entonces los 100 años los quisimos festejar no perdiendo de vista eso, ¿no? Claro. El seminario tiene glorias muy grandes de profesores, de cardenales, obispos, de grandes personalidades, y siempre se repite eso. Yo creo que hay una historia oculta, no escrita, de los frutos del seminario, por ejemplo, en algunos directores espirituales y algunos párrocos, algunos sacerdotes incluso que no llegaron a párrocos y que vivieron muy entregados. Me parece que los 100 años, nosotros, yo se lo planteé al obispo y me le pareció bien, no lo planteemos de forma fastuosa, sino vivamos intensamente este estilo de formación que queremos. Por eso, tuvo una dimensión misionera muy fuerte, de salir y de recibir, que nos complicó un poco la vida, pero son riesgos a correr y a ir ajustando. Y luego algunos gestos así sencillos que siempre se pueden haber completado mejor. También hay algo que es que uno tiene que jugar con las cartas que tiene, y digo las cartas que tiene soy mis capacidades o no mis capacidades. Si me dicen organizar algo muy grande, yo para eso no sirvo. Entonces o se lo encomiendo a otro o vemos de hacer algo que está a nuestro alcance. También es el año del centenario con la menor cantidad de seminaristas en la historia del seminario. Una de las paradojas del año. Una de las paradojas, yo digo, es un punto de inflexión, a partir de acá crecemos, pero eso también marcó la vida interna del seminario, el modo de trabajar cambió, es todo más colaborador, con muchísima más iniciativa. Curiosamente el seminario, hay cosas que uno con los años, no son leyes, ¿no? Pero cómo están los baños, cómo están los pasillos, cómo se come, el ruido que hay en el comedor, todos son signos de cómo va el seminario, ¿no? Sí.
y uno ve, bueno, buen ambiente, puede ser engañoso el buen ambiente en el sentido de que nos podemos dormir, pero yo estoy en realidad, no digo satisfecho, contento, pero me parece que esta línea no triunfalista es la que necesita el seminario y la iglesia. Por ahí ya entraste un poco en tema, pero esta última pregunta para ir cerrando es, en general, vos lo puedes llevar a las reflexiones que has hecho en este último año, en lo que va el año. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta del seminario? En concreto, este seminario actual que ves hoy. Bueno, lo que más me gusta es la transparencia, que ha crecido muchísimo con respecto a tantos años, la relativa apertura que hay. O sea, yo cuando, bueno, por ahí era inexperiencia y falta de virtud, pero la primera vez que entré, cuando decía las cosas se me enojaban, ¿no? Claro. Pero bueno, estaba todo más a la defensiva, ¿no? Y ahora no veo, o sea, no es que no se me enojen, no sé, por lo menos no en la cara, será también por la autoridad, pero no, yo veo transparencia, yo veo apertura, yo veo iniciativa, me da la impresión que se lo quiere el seminario, y esto es una plataforma muy importante. No termina de completar eso la formación, pero es una plataforma para mí imprescindible. Lo que menos me gusta... o sea, lo que más te gusta es decir la transparencia. La cercanía, la apertura, y junto con eso la iniciativa, que se animan a hablar, que se animan a proponer, que vienen con ideas. ¿Y lo que menos? Y lo que menos, vamos, pero siempre y cuando no se lo eche como culpa, sino como una cuestión de época, de coyuntural, me parece vamos a ver, la falta de fortaleza, ¿no? En la disciplina, en el aprovechamiento del tiempo, en las cosas que son más arduas. Claro. Un poco, Tal bueno, cual. porque estamos en una generación que es así, Sí, cultural sí, de hoy. parte de la Sí. cultura, sí. pero también desde el punto de vista más espiritual hay algo que nos cuesta captar, y es que muchas veces estamos como de acuerdo con nosotros mismos, ¿no? Claro. ¿No? Nuestro proyecto es lo que prima, y ahí hay, me parece, una falta de finura, necesidad de crecer en la fe. Lo que tenían estos grandes formadores, a veces con esa dureza, era una conciencia de pertenencia a la iglesia, de oblación, de virtud, que hoy, no digo que no se tiene, pero cuesta mucho más, y bueno, uno en la formación también tiene que tener en cuenta eso, ¿no? La fragilidad de algunos, no de todos, pero sí es algo que yo digo, no lo veo como culpa, sino como preocupación, porque la vida es muy dura, para todos, para un sacerdote es muy dura, y si vamos detrás de... O sea, no me parece que tengamos que formar sacerdotes para el éxito, ¿no? Sino para poner una entrega amorosa, para la paciencia, para saber acompañar procesos largos, descentrados, no protagonistas, sino que sepan ser verdaderos servidores, y eso pide mucha fortaleza, pero sobre todo mucho amor y mucha intimidad con Jesús, ¿no? Y algo bueno es que hay una búsqueda de esa intimidad, pero me parece que a veces estamos demasiado teñidos de la gratificación que buscamos ahí, ¿no? Claro. Sí. Bueno, son cosas a trabajar. Gracias a Dios las puedo decir frente a ustedes, las puedo decir Sí. frente a los demás. Sí. Nadie se me ofende, la mayoría No, es agacha que- la cabeza, dice que sí, no sé si... Me encanta No, que lo... Pienso Sí. que es un poco diagnóstico de la cultura, generación iba a decir que lo mismo. vienen, que Jóvenes. los tiempos que han ido cambiando, como hubo otros desafíos en otras épocas, ahora hay estos, y que también mucho tiene que ver con esto de la vocación como una decisión que hipoteca la vida y que uno va decidiendo con proyección a un futuro de largo plazo, Sí. cosa que a veces cuesta mucho y que también hay que saber acompañar, y entiendo que debe ser un desafío grande desde el lugar de la formación sacerdotal. Sí, o sea, hay que partir
como también a ustedes les gusta decir, hay que partir, decir, de las fortalezas, ¿no? Por ejemplo, en nuestra época había que separar al introductorio del resto porque el resto lo contaminaba. Entonces se estaba dando por hecho de que el seminario era un proceso de contaminación. Claro. Que vos salías peor de lo que entrabas, ¿no? Se aceptaba eso como un hecho, que no siempre era así, espero, ¿no es cierto? Claro. Pero digamos, había eso. Permítanme después, si es para terminar, voy a contar una anécdota de Pironio. Dale, y cerramos con esto. Pero hoy en día yo no veo gente jorobada, Claro. que le meta cosas así, pero tal vez falta esa amistad más recia en donde, sí, yo no digo, ustedes se corrigen, pero solamente no, suele corregirse cosas que me molestaron a mí. Claro, se entiende, sí. Y no digo, mira, esto te está haciendo mal, ¿no? Esa amistad más profunda. Bueno, para redondear, así no nos vamos de... Dale. Cuando Monseñor Pironio cumplió 50 años de sacerdote, vino acá a hacer lo que llamó su jubileo sacerdotal, vino a la Argentina, fue por muchos lados. ¿El 97? El 90, no, tiene que haber sido antes. 93, 93, porque yo estaba acá. Y entonces quiso venir al seminario, pidió entrar por la iglesia, o sea, no entró por la entrada del seminario, estábamos ahí todos formaditos, y empezó a saludar, y en un momento me da la mano y se queda hablando con alguien y no me suelta la mano, yo tampoco se la solté, ¿no es cierto? Pero un buen rato, ¿no? Para mí fue una gracia especial. Después fue a la tumba de Alberti, contó la historia, que ya la habrán contado alguna vez por ahí, de los 21 hijos y de la mamá, ¿no? Del primer embarazo. Y después nos dio una charla, y de lo que me acuerdo más de la charla fue esto. Dice, Dios me regaló la gracia de querer mucho a los sacerdotes y seminaristas. Y llegué, opa, y con los años me di cuenta que es una gracia. Yo siempre la pedí, no sé si la tengo, pero la pedí, ¿no? Porque me parece que hay que partir de ahí, ¿no es cierto? De querernos, desde ahí dolernos, pero también nunca taparnos, nunca como restarle importancia a las cosas que no están bien, pero sí me parece que incluso dentro del seminario, hoy me extiendo un minuto más, cuando llegué me llamó la atención que todos, incluso los seminaristas, cuando llegué por segunda vez como rector, hablaban de los formadores seminaristas, ¿sí? De los seminaristas como con cierto fastidio. Claro. Los mismos seminaristas decían, va uno que es seminarista, así, como con cierto menosprecio. Yo dije, no, vas a ver que le rompen todo. Y yo, esto no está bien, esto no hace bien. Y entonces ahí me acordé de Pironio y le pedí a Pironio, dame valorar, querer. Por ahí me falta más, no sé si es el lugar para hacer un examen de conciencia acá, me falta más exigir. Claro. Por el bien del otro, ¿no? Pero bueno, y Dios irá arreglando, la Virgen irá arreglando las macanas que hacemos nosotros. Estaría bueno, podrías exigirnos un poco más. Creo que es sano. Uy, quedó grabado eso, ¿no? Quedó grabado. Se van a acordar de Joaco, los compañeros. No, bueno, muchas gracias, padre, por sumarte. Estaba bueno compartir también este programa de número 25, números redondos que siempre nos gustan un poco más. Sí. Comentar simplemente que el próximo domingo en el estadio Luna Park en Buenos Aires va a ser el lanzamiento de la peregrinación nacional de la Virgen de Luján por los hogares de Cristo del país, que ya comenzó formalmente o informalmente en realidad en la región del AMBA, el día de San Cayetano, pero que este domingo vamos a compartir una celebración un poco más grande y festiva para lanzar esto, así que bueno, estaremos comentando más adelante de qué se trata. Así es. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cuídense. Adiós. Quiero